Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Todos venimos de una escuela o un colegio o un instituto y nos incorporamos a una universidad que son arquitecturas actitudinales, conductuales y mentales que nos trasladan saberes, placeres, decires, pensares y haceres. Que esto contribuye a condicionar y a profundizar el sentido y significado en el acto de habilitar o permitir la palabra. ¿Quiénes hacen esto? Los profesores o dadores de la palabra son influidos y determinados, lo acepten o nieguen, también por la institución educativa o académica de donde se salió, de donde se fue formado. Es decir, que todo aquel profesor o profesora es corresponsable de esa arquitectura que funda en la emoción y en el conocimiento del estudiante o aprendiente conductual y mental, y que traslada en su ejercicio cotidiano saberes, decires, haceres, pensares, y le da sentido y significado a su palabra como un acto concreto de qué es, qué piensa, qué hace y cómo ejerce su profesión docente. Por ello es responsable de el aprendizaje en lectura, escritura e investigación de los estudiantes. ¿Y qué es el intelicidio? Bueno, pues es la destrucción sistemática del intelecto. Mucho eh, el abuso de imágenes, videos o películas en lugar de libros constituye una lesión permanente en el tiempo y en el espacio. Factores que influyen, pues un sistema educativo obsoleto y sobrecargan información que contribuyen a ello. Además, pues, muchas universidades priorizan la memorización sobre el análisis crítico, pero también hay que decirlo que tenemos en nuestras universidades públicas y privadas profesores horarios que no pueden dedicar mucho de su tiempo para producir materiales y para generar estrategias o enfoques que coadyuven en la consolidación de hábitos de lectura y escritura e investigación. Y como tal, nos lleva a que nuestras instituciones, que vienen desde lo primario, del básico, diversificado, o como le llamen en otros países, no tienen una lectura literaria, sino más bien una lectura no literaria, buscando aquello que sea fácil de comprender, casi al estilo de las películas norteamericanas. ¿Y qué es el intelicidio? Esto lo dice un autor guatemalteco en el 2008, que es la sustitución de la cultura letrada por la audiovisual. Constituye ni más ni menos un proceso inducido de incapacitación cerebral para realizar análisis, síntesis y soluciones a los problemas concretos. Es decir, constituye un abierto y desembosado asesinato de la inteligencia, un intelicidio. Significa que si el abuso de películas, de videos, sustituyendo la cultura letrada que es el libro, genera, convoca, precisa y va determinando la capacidad o incapacidad del estudiante y al llegar a la universidad pública o privada, afecta e incide en su propio aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, porque no debemos olvidar que la lectura, la escritura y la investigación es transversal, acude y está presente en todas las áreas del conocimiento. Por ello, cada profesor, independientemente de su área de especialidad, es responsable también de profundizar, de fomentar y de desarrollar hábitos de lectura, escritura e investigación. Cuando piden un trabajo de investigación o algo, deben revisar
ortografía, acentuación, puntuación, redacción, contenido, no limitarse únicamente al contenido. ¿Por qué mencionamos en una de las primeras diapositivas sobre la literatura literaria? Pues aquí dejo una definición que puede servir de horizonte de realidad para aquel docente, independiente sobre el conocimiento, que hay dos clases básicas de literatura. Una te ayuda a comprender, la otra te ayuda a olvidar. La primera te ayuda a ser una persona libre y un ciudadano libre. La segunda ayuda a la gente a manipularte. Una es como la astronomía, la otra es como la astrología. Aquí hay que tener claridad en cuanto a que hay literatura literaria y literatura no literaria. Ambas utilizan las mismas estrategias de lenguaje, pero se diferencian en que la literatura literaria apela a la creatividad y a la imaginación, mientras que la literatura no literaria persigue, busca que tú, vos, usted o yo hagamos lo que el autor dice que debe hacerse. Y hay muchísima literatura que es utilizada sin diferenciar que una es un medio para crecimiento humano y personal para la vida y la otra es un fin que hace que la persona se llegue a considerar en muchas veces por no lograr lo que dice ese autor en una persona fracasada. Insisto en este aspecto porque si la primaria, si el básico, el diversificado o el medio superior, como le digan en cualquier país, no se fundamenta vía el profesor, vía la autoridad educativa en fomentar lectura literaria, muchísimos profesores, al no contar con un hábito de lectura, toman aquello que representa una facilidad de contenido. Por ello insistimos en que cada uno en cualquier área del conocimiento debe conocer esto porque hace suponer que en educación los que estamos involucrados hacemos ciencia, no repetición de conocimientos. No aumentamos esa laguna de desinformación teórica, metodológica, epistemológica. El neoanalfabetismo afecta a sectores de población de casi todos los países y que tiene como protagonistas a los nuevos lectores, jóvenes fascinados por los nuevos soportes de lectura, que no son lectores literarios ni tampoco en muchos casos competentes. Son jóvenes con un vocabulario reducido, que tienen problemas de concentración y de fluidez lectoras, que no son capaces de leer expresivamente ni de diferenciar las ideas principales de las secundarias en un texto. Pedro Cerrillo, en el libro Lector Literario en 2016, plantea esto. Y por eso es que un estudiante lee en la universidad, los primeros años lee y no comprende. Y cree que lo que se le pide es como un clic que se resuelve solo, cuando no ha habido un proceso legítimo de lectura, escritura e investigación. Claro está que la tecnología coadyuva con nuestras capacidades y es una universidad abierta, pero ¿qué ocurre cuando una persona, independientemente de la edad, del sexo, utiliza lo que se denomina un teléfono inteligente y solo avanza con su dedo índice y le da like a lo que ve? No está analizando, solo se está llenando de información, no está comprendiendo. Entonces, en esa medida, lo que ve se convierte en una información que no la procesa. Por eso hablamos del intelicidio, la incapacitación por el abuso de imágenes o sustituir películas por libros. Y el neoanalfabetismo se observa cuando a alguien se le pide que encuentre mínimamente las ideas principales de las secundarias de un texto. Puede ser un meme, puede ser un correo electrónico, o puede ser
una respuesta en una comunicación oral que se brinde. Entonces, la universidad pública y privada enfrenta esto y la mayoría de docentes o profesores también deben encontrar salidas corporativas o de área del conocimiento para ir reduciendo estas dificultades que cotidianamente vive uno en los cursos que imparte. Porque ustedes y yo no negarán que el Internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática. De modo que se vive una especie de barbarie sintáctica. Si escribes así, es que hablas así. Si hablas así, es que piensas así. Y si piensas así, es que piensas como un mono. Eso lo dijo Mario Vargas Llosa en una entrevista y en uno de sus textos lo plantea en la civilización del espectáculo. Es decir, ahora se responde de forma inmediata un WhatsApp, un Messenger, un Instagram, pero nadie responde con adecuación, coherencia y cohesión. Un emoticón, una figura no representa el pensamiento de la persona. Y es aquí donde hay que volver a revisar aquello que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero si la persona no tiene lenguaje, no tiene vocabulario, no puede interpretar lo que ve en una imagen. Por eso, insisto, uno recibe estudiantes de establecimientos públicos y establecimientos privados en los primeros años de universitarios con una gran incapacidad de lectura, escritura e investigación. El neoanalfabetismo en la era digital es la incapacidad para usar información digital efectivamente. No hay una diferencia eh, en lo que se está leyendo, en lo que se está viendo. Y eso hace vulnerable a las personas y les limita profesionalmente. Porque probablemente el que escucha, ve esta presentación, dirán, no importa, pero ¿qué ocurre si una persona va a una entrevista de trabajo, ya sea por videollamada, por teléfono o presencial, y el que entrevista evalúa la capacidad de expresión oral de la persona y solo cae en frases, ajá, cabal, si pues, o sea, ya vas, o las frases propias de cada país? Ahí la persona que está evaluando verá, aunque el que llega a entrevistarse tenga títulos, va a darse cuenta de que, ¿qué ocurrirá si le da un día una instrucción verbal o por escrito? ¿La irá a cumplir? O cuando alguien responde un mensaje electrónico o en cualquier otro soporte de la empresa donde está aplicando, se darán cuenta cómo redacta la persona, porque cómo redacta es como piensa la persona. Por eso hablamos de intelicidio y neoanalfabetismo en la era digital, cuando hace suponer que a mayor avance y posible acceso de tecnología, las brechas educativas se van reduciendo, pero no es así, no es así. Preguntan todavía a los estudiantes, mire, ¿esto qué significa? Es que lo leí una vez, dos veces y no comprendo. Es precisamente por estar saturado de información, estar saturados de redes sociales y en sus procesos de aprendizaje, el profesor o profesora aplica exámenes en todo lo que realiza y no convoca ni genera que la persona, el estudiante, escriba, redacte. Entonces está también contribuyendo a que crezca y aumente el intelicidio y neoanalfabetismo en la era digital. No debemos olvidar que a lo largo de la historia la lectura y escritura ha sufrido diferentes transformaciones. Venimos de lo ideográfico, lo jeroglífico, la hierática, la cuneiforme, la silábica, la alfabética.
Y ahora los distintos soportes que vinculan lo silábico y lo alfabético, pero que en la mayoría de anuncios de publicidad o mensajes uno observa que no hay una adecuada escritura, no existe una adecuada eh, coherencia y cohesión en lo que se están planteando como tal. Y por eso todo el mundo cree que la comunicación es un TikTok. Ese es un soporte que, si bien llevado a la práctica, contribuye, pero lo que se observa generalmente es un uso indebido, inadecuado de estas tecnologías que se usan a diario. Causas del intelicidio y neoanalfabetismo. Bueno, cualquier institución, vía el director, vía el auxiliar, vía la autoridad, como se llame, en conjunto con los profesores, son responsables de hacer que progrese cotidianamente la lectura, la escritura y la investigación. Y aquí es importante volver a recordar que hay planes de estudios actualizados y que en los cursos hay falta de lectura, escritura e investigación. Copiar y pegar no es investigar. Además, si el profesor o el, llamémosle, supervisor educativo eh, exige que los profesores hagan exámenes en lugar de evaluación. Cuando el profesor hace un examen de paréntesis, de respuesta directa o de subrayar, solo está convocando la memoria de corto plazo. Y la memoria de mediano y largo plazo queda fuera de eso. Porque olvidan que nosotros, los que estamos en Iberoamérica, Latinoamérica, venimos de lo oral. Maya, los aztecas, los incas, por colocar tres civilizaciones importantes en la historia de la humanidad, lo oral, luego lo escrito, los códices, y por último lo visual. Invertir este proceso es, de nuevo, contaminar y hacer más grande el intelicidio y neoanalfabetismo. Pero también hay que decirlo, las escuelas o universidades que forman profesores sin hábito de lectura y escritura e investigación van a reproducir lo que aprendieron en sus centros de formación. No simplemente es lo que llega al aula, lo que llega al aula es lo que salió de una institución educativa y cultural, llámese universidad, llámese como se llame, que va a reproducir conocimiento. Y esto es fácilmente detectable en muchos eventos culturales o de investigación, donde uno ve que los ponentes presentan las teorías de fulano, sutano, mengano, pero poco se ve de la aplicación de esa teoría. Aunque se esté presentando un autor desconocido, nuevo, o una metodología, si no se presenta como una experiencia educativa, práctica, es teoría. Y si el profesor en su práctica humana y profesional aplica exámenes en lugar de evaluación, es fatal. Y aquella instancia que capacite profesores también debe tener claridad meridiana en eso. Una cosa es que sea la persona egresada de pedagogía, pero eso significa ciencias de la educación, pero no bajo ese gran manto, ese gran paraguas, ese gran arco iris, deben olvidar que la pedagogía es para niños y que para trabajar con adolescentes existe la edegogía y que para trabajar con adultos existe la andragogía y cada una tiene sus características específicas de cómo abordar procesos educativos. Adicionalmente a esto, profesor, supervisor, director o autoridad educativa que no cuestione sus prácticas culturales y educativas es un reproductor de conocimiento.
¿Cuál es el impacto en el ámbito académico del intelicidio y el neoanalfabetismo? Notas bajas y abandono escolar. ¿Por qué? Porque el sistema ha venido condicionando la memorización y cuando se les pide al estudiante que interprete y que explique, no. Falta de habilidades que influyen en las denominadas blandas y habilidades duras. Dificultad para analizar y resolver problemas, porque no saben seguir instrucciones. ¿Sí? Eso de que son multitasking no es cierto. No se puede comer, bailar y gritar a la vez. Algo sucede si lo aplican siempre. Desconexión laboral. Los graduados no cumplen expectativas, porque además eh, su forma de hablar, su forma de relacionarse con el público, en el formato o en el soporte que sea, no es el acorde. No saben escribir con adecuación, coherencia y cohesión. Es terrible ver tanto error ortográfico en lo que redactan los estudiantes en los primeros años de universidad, inclusive en trabajos de investigación, en trabajos de ejercicio profesional supervisado, en tesis. Y por eso uno ve tesis de maestría, puras tesis de licenciatura. Lee tesis de doctorado, son tesis de maestría. ¿Por qué? Porque el nivel de profundidad es tan limitado que se cae en reproducción de conocimiento. ¿Cuáles son las estrategias para poder combatir el intelicidio? Y el neoanalfabetismo, por supuesto. Reformas educativas. Sigue siendo imperante hacerlo. Una formación docente que se revise de manera permanente, no solo por las instituciones universitarias o escuelas superiores o escuelas privadas, ¿no? También hay que hacer un uso responsable de la tecnología, pero hay que capacitar, actualizar y formar a los docentes. Hay una diferencia cualitativa en que los docentes, muchos somos inmigrantes digitales, mientras que los jóvenes son nativos digitales. Pero hay que lograr de forma colaborativa con los profesores, ir fomentando el uso de la tecnología, pero las autoridades educativas son responsables de esto, porque ahora todos tenemos celular. Entonces debe ser un poco más sencillo si es lógicamente preparado y coordinado, formar, coadyuvar con la formación docente, porque si no solo se cae en uso de algunas herramientas digitales y solo se quedan en una práctica, no en uso permanente. Y aquí tenemos que ser uno serio. La, las instituciones son responsables de facilitar económicamente el uso de herramientas digitales, no quedar en responsabilidad del profesor o profesora en la adquisición de herramientas digitales. Y por supuesto, todos apelamos a un pensamiento crítico, sí, pero ¿cómo lo buscamos? ¿Como un medio o como un fin? Aprender es un medio para la vida. Por ello es necesario actualizar planes de estudio, capacitar a los docentes y promover el pensamiento crítico, vinculando lectura, escritura e investigación, así como aplicación de evaluación. Ciertamente el uso de herramientas digitales es necesario, pero con un enfoque que contribuya, que profundice la lectura crítica y la evaluación de fuentes para intentar de forma cotidiana, haciendo procesos y acciones inéditas, aunque resulten rutinarias, cuando está exacerbada la contratación de profesores. Profesores horario no rendimos como alguien que tiene medio tiempo o tiempo completo. No se rinde igual.
Estrategias para superar el neoanalfabetismo. Bueno, necesitamos alfabetización digital, todos, todos. El uso del celular no significa estemos alfabetizados. No, no. Lectura crítica, análisis de fuentes y revisión de hechos. Sí. De acuerdo a lo que Ítalo Calvino planteó para este nuevo milenio, la levedad, la brevedad, la concisión son elementos determinantes para generar hábitos de lectura y escritura. Y hablo de esto porque la literatura literaria eh, guatemalteca, centroamericana, latinoamericana, tiene poderosos autores que deben ser leídos, y hablo aquí de también salirse del canon literario. Hay voces poderosas de hombres y mujeres que producen eh, textos, cuento, ensayo, poesía, teatro y otros géneros que también hay que abordarlos, no como subgéneros, que requieren también acercarse a través del profesor o profesora o autoridad educativa para hacer posible el acceso a la lectura y la escritura. Y también las bibliotecas, ¿eh? Una biblioteca que tiene sus libros dentro de la biblioteca, ¿qué sentido tiene que estén guardados esos libros? Los bibliotecarios también, a través de quien los dirige, su propia autoridad universitaria o educativa, eh, realizar diversas actividades que fomenten estos procesos. Y obviamente es fundamental realizar evaluación y no exámenes. Insisto en eso. Hay que escribir a mano. Ahora con la invasión de la IA, como un copy-paste, yo no realizo exámenes en plataforma. Yo lo realizo a mano. ¿Por qué razón? Porque cuando se realiza en plataforma, el estudiante con su gran capacidad tecnológica copia y pega. Y si uno de profesor no lee, no revisa, fácilmente lo engañan a uno. Entonces yo decidí, a partir de que salimos del encierro que la pandemia y los políticos generaron, todo lo resuelvo a mano. Me lo escriben, su interpretación, su lectura a mano. Porque también tiene que haber una vinculación entre el pensamiento y la mano. Para que se active, y los de pedagogía lo tienen que saber, se active la memoria de mediano y largo plazo. No es posible, eh, inclusive, eh, hacer exámenes de subrayar, respuesta directa, de paréntesis. No, no es posible eso. Y aquí los pedagogos son muy responsables de hacer solo exámenes, porque no discriminan metodológicamente, ni teóricamente, ni epistemológicamente el quehacer educativo. Yo no soy del área de pedagogía, yo soy de una especialidad que tuvo que adquirir unas titulaciones en educación para competir laboralmente contra los pedagogos que ocupan en América Latina muchos espacios educativos y son muy responsables de la repetición de conocimientos. Y eso no es posible. No debe continuar. Para ir cerrando esta intervención, no olvidemos pues que el integricidio y neoanalfabetismo son problemas urgentes de enfrentarlos. Desde el salón de clases, sí. Desde el colegio, escuela, sí. Desde la autoridad educativa, se llame como se llame, sí. Porque no solo es obligación del profesor de resolver esto, no, es una cuestión estructural que se debe abordar de menos a más. Y aquí es importante decir que si no se aplica, todo es teoría. Y aquí es importante vincular áreas del conocimiento. La literatura literaria puede ser aplicada para matemática, para medio ambiente, para muchas áreas del conocimiento, pero debe
ser un esfuerzo poco a poco, porque, insisto, si no se lleva a la práctica lo que se escribe, lo que se plantea, no. Y aquí es trascendental también que existan libros de texto para la educación pública, que es la que necesita mucho más. No es posible que lo privado resuelva lo público, lo medio y lo superior o el básico y diversificado, pagando bajos salarios y, y no teniendo un ejercicio, una construcción cotidiana de profundizar la búsqueda de la lectura, escritura e investigación que, insisto, atraviesan todas las áreas del conocimiento, no son únicas de un área. Cada profesor debe revisar ortografía, acentuación, puntuación, redacción. Por supuesto, él o ella tiene que saber escribir correctamente lo que hacen. Una cosa es diferente a la creación literaria. ¿Ya? Menciono esto porque todos queremos ser y somos creativos, pero una cosa es lanzarse a la creación literaria que exige que el estudiante o el lector o el que quiere escribir aprenda lo que es un género literario, conozca sobre un género literario, lea sobre un género literario y lea autores que utilizan ese género literario para intentar hacer sus primeros escritos. Y aquí hay que hablar de que no existe la inspiración en ningún proceso humano si no es disciplina, si no existe esa curiosidad y esa búsqueda de conocimiento y se lleva a la práctica. El presente y futuro de lectura, escritura e investigación depende de muchos factores y bibliotecarios, bibliotecas, de generar actividades, pero también exige la autoridad de turno o el partido de gobierno de la aldea, municipio, provincia y del supervisor educativo y de toda la cadena. Porque aquí, si hemos todos tenido un celular, ¿por qué no cargar también un libro en papel de autores nacionales, de autores centroamericanos, latinoamericanos o europeos? Diferenciando qué es la literatura literaria de la no literaria. ¿Y por qué esto? Porque la no literaria dice que camines 1 kilómetro más, que salgas de tu zona de confort, que cumplas tus metas, lo cual es importante y necesario. Pero si no lo llevas, no lo logras como dicen ellos, te hace sentir una persona fracasada. Mientras que un lector de la literatura literaria va a encontrar siempre que no le dicen que haga, porque esa lectura literaria apela a su creatividad e imaginación, generando escenarios diferentes. No perdamos de vista también que se necesitan profesores con medio y tiempo completo en las universidades. Y a los que ya tienen medio tiempo y tiempo completo, se les debe exigir a que produzcan conocimiento. Porque un profesor o una autoridad que lleva 4 o 5 años impartiendo un curso, ya debe producir mínimamente un ensayo y buscar hacer un artículo científico para no ser un repetidor de conocimiento como existen muchos profesores con diferentes títulos académicos y cero producción, porque creen que no pueden escribir. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.